Y ahí estamos. Ahí estamos grabando ya. Bien, pues, feliz de estar acá con ustedes para compartir em, algunas, yo diría como algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta respecto al año mago que comienza ahora el miércoles. Hoy se cierra el año de la luna, ¿ya? Increíble, ¿eh? Por lo menos la sensación de que a mí se me pasó rápido, no sé a ustedes, pero fue un año intenso. Ya el año luna, el año que nosotros decimos que es el año para pagar las deudas emocionales. Entonces, muchas, muchas emociones, esas memorias emocionales que no están registradas porque están en lo profundo, en el cuerpo, en las vísceras, en los músculos, eh, afloraron. Entonces, tal vez alguno de ustedes tenga alguna historia al respecto, ¿cierto? Y yo tengo las mías también. O sea, yo siento que fue un año de luna muy intenso, ¿ya? A- eh, y bueno, ahora uno ya lo sabe, es decir, cada año es como una puerta que se abre eh, de un cuarto inexplorado y, y a veces vivirlo de a poco, ¿ya? Porque lo que encontramos ahí a veces nos excede, ¿cierto? Nuestras capacidades de poder acogerlo, entenderlo. Entonces el año mago, el año luna, y hoy se cierra, ¿ya? No es menor y no es casual que se cierre en una trecena del perro. O sea, se cierra el año luna, pero en la trecena del perro. Y en un día y en un día humano. O sea, todo eso es información. Por eso yo siempre les digo que, en general, no vean al Nahual aisladamente, que comiencen a poquito a relacionarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, em, el año luna se cierra, uno dice el año luna portador de la emoción, entonces es la trecena del perro, que es la pertenencia, entonces, que es el vínculo, que es el afecto imperecedero. Entonces uno podría decir algo así como que todas esas emociones que yo pude experimentar o aún la experimento en mi cuerpo, ¿ya? Y muchas de ellas tal vez sin entenderlas a fondo, son mi familia, son mi familia. Y, y no las tengo que ver como algo, o sea, si antes estuvieron marginadas, excluidas, hoy la integro, ¿ya? Porque esa es la fuerza que también que tiene el perro, ¿no es así? La fuerza de integrar lo excluido. Entonces, eh, todas esas sensaciones que tuve, esa alergia, esos, esos reflujos, ese colon irritable, severo, crónico, esa, ese dolor en la espalda, ese dolor lumbar, en la cadera derecha, en la cadera izquierda, en las rodillas, eh, esas palpitaciones del corazón, esas jaquecas, en fin, nada de eso es casual, pues, y probablemente se acentuó o apareció durante el año luna. Entonces, todo eso lo integra, toda esa información, ¿ya? Eh, Ahí están mis ancestros. ¿M? Entonces, no es para quedarme con eso, evidentemente, sino que es como una puerta que se abre y pasa a través de mí, en la medida en que yo reconozco, integro ese síntoma, ¿m? O esa emoción, ¿m? Una rabia que nunca imaginé que yo podía tener, o una profunda pena, tristeza de pronto que me embargaba. Bueno, yo creo que todos pasamos por algo de esa naturaleza este año luna. Y, y entonces hoy la trecena del perro, yo lo integro. Digo, ustedes son mi familia. Eh, Lamento que haya estado excluido tanto tiempo, no me di cuenta. Tal vez mucho de eso tiene que ver con mis abuelos, mis abuelas, así que lo reconozco a través de este síntoma, pero no me quedo con el síntoma. Sean gentiles conmigo, por favor, es decir, que pasa a través de mí, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Y, eh, hoy hoy es un día lunes, entonces decíamos en el audio de hoy, luna, que es el llamado a la elección, a recoger, a tomar el poder de la elección. Entonces, tal vez yo sentí una profunda pena este año,
Eh, entonces yo puedo elegir hacer el tránsito sin esa pena, sin esa rabia, sin ese menoscabo, sin esa desvalorización, ¿ya? Eh, entonces, un día como hoy, yo me preparo para recibir el nuevo año, para saltar al nuevo año del mago, eh, habiendo hecho una elección consciente, como soberano de mí mismo, de mí misma. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Eh, entonces le poníamos harto énfasis. El día de hoy le poníamos bastante énfasis al hecho de que, por favor, hagamos la elección hoy, antes de ir a dormir, antes de quedar inconsciente, ya repitiéndonos, ¿cuál es mi elección? Es decir, no solo, no solo digo lo que no quiero, sino que digo lo que quiero. ¿Se acuerdan que algo de eso dijimos hoy? Que en realidad nuestro cerebro tiene dificultades con el no. Y la vida es pura autoafirmación, quiere expandirse, quiere crecer, ¿ya? Y cada vez que decimos no, en realidad la confundimos. Entonces, y sin embargo nosotros culturalmente nos acostumbramos incluso a conversar con nuestros mejores amigos, amigas, familia, a decir todo lo que no nos gusta y todo lo que no queremos. Pero pareciera que estamos incapacitados para con claridad decir lo que queremos. Entonces, esa lección tiene que ver con lo que quiero, ¿ya? Y afirmarlo profundamente, esa- desde esa soberanía, ¿m? A todo nivel, material, amoroso, espiritual, laboral, ¿m? Sin ponerme límites, ¿ya? Entonces, se dan cuenta cómo en realidad a partir de los nahuales empieza a observar que, que estas sincronías son perfectas, ¿ya? Y que en realidad, en la medida en que uno avanza en el conocimiento de los nahuales y lo va leyendo desde las relaciones que tienen, uno también comienza a cambiar su lenguaje. Como que uno, yo digo que uno se empieza a convertir como en un hechicero, porque elige las palabras adecuadas, ¿ya? Eh, esas frases o palabras de poder que nadie nos enseña, pero que tampoco son fórmulas, sino que tienen que ver con algo que surge en el momento en que uno descubre la alineación. ¿Entiendes, cierto? Lo que acabo de decir. ¿Mm? Se entiende. Sí, eso. Ya. Entonces, vale la pena que no nos quedemos en la lectura o en el audio exclusivo del Nahual. Eso ya ayuda. Pero los que están más avanzados, en fin, o los van avanzando, claro, es decir, cómo vinculo el Nahual de hoy a la trecena a la que corresponde, cómo leo el Nahual de hoy respecto al desafío que tiene directamente, por ejemplo, el desafío del humano, el viento. Bueno, ya por eso estamos hablando de las palabras y el hechizo, ¿cierto? Eh, y mañana es caminante el cielo. Entonces, si hay una elección, hay un camino, se abre un camino. ¿Mm? Si esa elección no está o es confusa, el camino también se vuelve confuso. Entonces, vamos como tomándolo en serio lo que los nahuales significan, reflejan y nos sugieren. Ahora, eh, vamos a pasar nosotros a partir bueno, el día de mañana, por si acaso algunos me han preguntado, ¿qué hacemos? Bueno, es el día fuera del tiempo y es un día de recogimiento. Es decir, si nosotros tuviésemos la posibilidad, nos podríamos quedar en la casa y hacer algún ritual o juntarnos en grupo, eh, pero la mayoría nos va a tocar trabajar y en horarios comunes y corrientes. Entonces, ¿qué podemos hacer en este día fuera del tiempo? En algún instante, ¿cierto? Yo les sugiero encender una velita, el que tiene la opción de encender un sahumador o un fueguito, mucho mejor, y despedir el año luna, con todos los honores, ¿cierto? Despedir el año luna, como un año de aprendizaje también, y, y recibir, recibir en apertura, a partir de lo que yo voy a decir ahora, el año mago.
¿m? En relación a lo que el mago significa, al potencial que tiene el mago, pensando que ya este miércoles se inicia, ya se están abriendo las puertas de la magia para poder entrar ahí, no tímidamente, ya, pero hay una llave, es decir, digo que la puerta se abre, sí, pero con una llave especial. ¿Cuál será esa llave? El que no tiene la llave, lamentablemente, se queda en el limbo. ¿Ya? ¿Cuál será esa llave? La atención. Así es, pues, la atención. La atención es, sin lugar a duda, la llave que va a abrir las puertas de la magia y, por lo tanto, un llamado a no distraernos, lo que no es fácil, porque el mundo está preparado justamente para mantenernos en la distracción, ¿ya? Y sobreestimulados, hiperactivos. La mayor parte de nosotros está en múltiples actividades. Es muy difícil. Hacemos muchas cosas al mismo tiempo, eh, y pareciera que, que cualquier coeficiente de tiempo libre que uno tenga, rápidamente lo ocupa, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, el año del mago, la llave es la atención. Entonces yo desde ya comienzo a evaluar mi atención, es decir, ¿qué me ocurre a mí con ella? Ujú. Eh, ¿Cuánto tiempo puedo estar atento? eh, ¿Cuánto tiempo puedo estar atento, ya? Por ejemplo, a un crepúsculo, a la luz de una vela, ¿cierto? Como ejercicio. ¿Cuánto tiempo puedo estar atento, eh, sin distraerme, mientras escucho música, veo una película, mientras voy caminando? Eh, entonces uno empieza a descubrir que la atención de nosotros es diferente, ¿ya? Hay personas que pueden mantener la atención mientras van en la micro, mientras van caminando, eh, el ruido puede estar abundante alrededor de uno y la atención sigue fija. Entonces hay atenciones que se han ido depurando en el camino y por diversas razones. Entonces hay personas que no, porque no pueden prestar atención si hay ruido, si hay distracción, impensado, estar atento en una micro, estar atento ya, eh, en medio de una fiesta, digamos. ¿Ya? ¿Cómo voy a estar yo atento a algo en una fiesta mientras está la música a todo volumen y la algarabía? Entonces uno puede entrenar la atención de muchas maneras, ¿eh? De muchas maneras. Y sobre todo es deseable en lugares donde es impensado que uno pueda estar atento. Eso se llama el acecho también, ¿cierto? Entonces el acecho es una forma de atención. ¿Mm? No tienen que pensar usted entrenar la atención en las mejores condiciones. Eso es como también ya pedir mucho, ¿ya? Eh, Te puedo ayudar a levantarte temprano, por ejemplo. Cuando uno se levanta a las 5 de la mañana, el mundo está quieto, está en silencio. ¿Mm? Eh, entonces, también adiós la flojera, adiós la pereza. Por eso el desafío directo del mago, adivinen quién es la semilla, ¿cierto? Entonces estamos llamados a romper el capullo, de lo conocido, de las familiaridades. No podemos permitir que están llenos de hábitos obsoletos, hábitos que no nos dejan crecer. Fíjense que el otro día leí algo muy interesante respecto a eso, que de la neurofisiología, que decía que el hábito, eh, por lo general, no se sale, uno no se elimina negándolo. O sea, nunca más voy a consumir sal, no a la sal, no al azúcar, nunca, 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 nunca. Ya no haré esto, no haré lo otro, vamos con la negación de nuevo. Entonces, dice que en realidad, la única forma de poder cambiar un hábito es a través de la sustitución, cuando yo lo sustituyo por otra cosa, ¿ya? Em, por ejemplo, que yo dijese, no voy a consumir más azúcar, pero voy a consumir miel, ¿ya? O algo más, digamos. Pero el asunto es que
la sustitución es súper, ese concepto de la sustitución me quedó dando vuelta, porque en el fondo después uno entiende que hay que combatir el hábito, entre comillas, el mal hábito, y se hace justamente a través de la sustitución cuando uno pone todo el intento en lo nuevo. Entonces tengo que aprender a amar lo nuevo, lo desconocido. Ya estoy tan lleno de lo conocido que no queda espacio en mí. Entonces tengo que también este año mago, tener el propósito de hacer un listado de mis hábitos, de los hábitos que yo reconozco como obsoletos, que no me están aportando nada, ¿ya? Y, y disciplinadamente me dedico a, a sustituirlos, ¿ya? Y hacerlos fuertes como opción. Tienen que ser más fuertes que el hábito con el que yo he estado siempre. Entonces hay una lucha ahí interior, ¿ya? Eh, de la que puedo evidentemente salir triunfante. Esa es la idea. Entonces, eh, ahora el asunto es interesante porque cada vez que yo logro, logro descontinuar un hábito obsoleto, ya por uno nuevo que me contribuye, yo también recupero energía. ¿M? También recupero energía. Entonces, cada vez que hago algo distinto, recupero energía. Entonces, también es un año para proponerme hacer cosas distintas. Entonces, ya llevamos dos cosas, ¿cierto? Hacerme un listado de hábitos obsoletos que no me aportan, que puede ser un gran listado, o basta con que sean dos cosas, pero yo me propongo sustituirlas, ¿ya? Y se sustituye a través del intento, a través de ese intento inflexible, esa voluntad férrea, firme, que tampoco es tan fácil, porque ahí nos podemos encontrar y de pronto descubrir, a pesar de lo que de nuestra, de nuestra imagen, que nuestra voluntad no es tan fuerte como creíamos. ¿Ah? Entonces, corremos el riesgo de ser derrotados, vencidos, ¿ya? Pero entretenido igual, ¿no? Ya, porque igual, de todas maneras, uno empieza a descubrir que hay fuerzas dentro de uno con las que uno tiene que... por eso la imagen, en el nahualismo está la imagen del guerrero, porque uno con qué combate, con alguien que está afuera, no, básicamente combate con los hábitos, combate con las adicciones, con nuestras obsesiones, con nuestras locuras personales, porque todos las tenemos, con nuestras neurosis. Entonces, es un año desafiante, pero a la vez muy atractivo, muy atractivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como podemos hacer un listado de hábitos y proponer sustituirlos, ¿ya? También está esta experiencia esta invitación a hacer cosas nuevas, ¿cierto? A, a abrirme, a enamorarme de lo nuevo, ¿m? A enamorarme de lo nuevo, ¿ya? Em, y tal vez como un desafío interesante, porque podría ser el hecho de que yo puedo descubrirme de pronto tan conservador, diría la semilla. O sea, yo podría no creerme conservador, pero me descubro conservador respecto a una forma de vestir, respecto a una forma de actuar, respecto a los lugares que visito, no visito, con la gente que me junto, no me junto, los temas que converso, y lo que leo, no leo, la música que escucho, y me empiezo a desafiar, ¿cierto? Entonces comienzo a salir de ese mundo de familiaridades, ya de esa red, ya eh, de adherencias que me mantiene atrapado. ¿M? Ahí tenemos dos cosas. Otra es, evidentemente, tiene que ver con el hecho de que eh, también donde está el mago siempre está la serpiente, ya, también está la serpiente. Y la serpiente decimos que es la fuerza vital. Entonces también se da una oportunidad a nosotros para comprender de qué manera nuestra atención es doblegada, ya es seducida, ¿m? Y por lo tanto nos quita energía. ¿M? Y nos quita esta sensación de estar en la vida, de estar en plenitud. Entonces vamos descubriendo, por ejemplo, aquí que, que tal vez, eh, como dice el filósofo coreano, eh, se me olvidó el nombre ahora, es famoso ya, que ha escrito mucho sobre el cansancio, Yul Chulhan, es el mismo, dilo de nuevo, Yul Chulhan.
él, tal cual. Él, que estamos en una cultura del rendimiento. Entonces nosotros, eh, de alguna manera, antes, antes nos explotaban. Esa era la figura, digamos. Sobre todo cuando en la época escribía Karl Marx, ¿cierto? Eh, que hace todo un análisis de la cultura y del amo y el siervo, la concepción del trabajo, el patrón. Entonces, el ser humano era explotado. En cambio, nosotros ahora aprendimos en estos tiempos a autoexplotarnos. ¿M? Y bueno, y ahí se consume nuestra atención, se consume nuestra energía. Entonces, tengo que descubrir cómo la autoexplotación está presente en mí, ¿ya? Porque si es así, yo uno de los síntomas es que no tengo tiempo, es que tengo la sensación de que no tengo tiempo para nada. Quisiera tenerlo, es un anhelo, pero en rigor no lo tengo. Para juntarme con mis amigos, para poder estar en la cama, digamos, no solamente porque voy a dormir, sino porque quiero ver una serie o quiero escuchar música acostado. eh, de hecho, me acuesto a escuchar música y me quedo dormido, despierto al otro día, penosamente, ¿ya? Eh, Estoy tan cansado que me senté en la cama y me quedé dormido sentado, entonces, hasta con ropa. Entonces, ya empiezo a descubrir que tengo un cansancio profundo. Claro, porque soy parte de esta cultura del rendimiento, ¿ya? Eh, y también de la autoexplotación. Entonces, la trampa es que yo de pronto podría decir, sí, pero yo me dedico a hacer algo que me gusta. Sí, pues, pero me exploto haciéndolo. Entonces tengo que distinguir el límite, ¿ya? Porque esa autoexplotación no es digna de un mago. ¿Cómo un mago se anda autoexplotando? Si el mago es un gozador, ¿m? Acuérdense que va vinculado a la serpiente. El mago, el mago es un gozador, como definición. ¿Ya? Eh, entonces, ama lo desconocido. ¿M? De lo desconocido saca, digamos, lo impresionante, ¿cierto? ¿Ya? Lo que nos asombra. Entonces, mete la mano en el sombrero y no sabemos qué va a sacar de allí, ¿cierto? O a dónde va esa mano, ¿cierto? ¿De dónde saca tantas cosas? Entonces, ¿cómo estar en ese sombrero? Entonces, de alguna manera, estamos llamados a comprender que hay ciertos códigos este año. ¿Ya? eh, su- Aprendo a sustituir ciertos hábitos, voy a combatir ciertas obsesiones que fijan mi atención, porque el llamado es a liberar mi atención, ¿ya? Este año, a liberarla y a liberar mi percepción. Entonces, y probablemente van a ocurrir muchas cosas, si es el punto. Es decir, vamos a entrar en un tiempo donde eh, lo más probable es que vamos a experimentar como, yo diría, como una época, yo me atrevería a decir esta, una época donde el tiempo va a estar eh, en jaque en todo momento, ¿cierto? Esta sensación de no tener tiempo. Y ese es un síntoma al que tenemos que prestarle mucha atención porque atención y el tiempo van de la mano como experiencia, ¿ya? Eh, para dedicar atención a algo, yo necesito tiempo. Entonces, eh, y el tiempo es el que está ahí a la deriva. Porque todo me exige tiempo. Mi pareja me exige tiempo, no me das tiempo, no te doy tiempo. Ya eh, estudiar un instrumento, ya ejercitarlo, me exige tiempo. Y así innumerables cosas, ¿cierto? Profundizar una lectura, estar aquí mismo, tiempo. Entonces, los hijos. ¿m? Entonces, ¿qué ocurre? Que el asunto es ahí, cómo yo empiezo a concebir a lo menos una distinción esencial entre dos tipos de tiempo: el tiempo Cronos y el tiempo como Kairos. ¿Ya? El Cronos es el tiempo lineal en el que estamos la mayoría de las veces. ¿M? El, el Cronos es el tiempo devorador. ¿Se acuerdan del mito? ¿Ya? Que Cronos se devoraba a sus hijos. Y bueno, ahí véanlo, ustedes lo pueden revisar.
ya a veces estaba hasta animado incluso en internet, en YouTube. Entonces era un dios que se devoraba a sus hijos porque decía que en la leyenda o la profecía decía que iban a ser un hijo que lo iba a sustituir en el poder. Finalmente ese fue Zeus, ya, fue Zeus. Y finalmente se cumplió la profecía, ya. El asunto es que em, Cronos, Cronos quiere todo el poder. ¿M? Y no tiene escrúpulo en devorar a sus hijos, que somos nosotros, ¿ya? Entonces Cronos existe y nos devora a todos permanentemente. ¿M? Despertamos en la mañana para ser devorados. Entonces, eh, el asunto es que ese es un tiempo lineal, ¿no es así? ¿Ya? Que me obliga a poner todo el énfasis en el futuro. Y como lo pongo en el futuro, vivo ansioso, ¿ya? Planificando, proyectando, calculando. Pero hay otro tiempo, ya que es el kairos, decían los griegos, que es ese tiempo esencial, ya ese tiempo que se resuelve en el instante, donde no puede ingresar Cronos, ya es como una salvaguarda, un refugio, pero tampoco puedo estar mucho tiempo ahí, porque Cronos no es que un tiempo en el que yo vaya a dejar de estar, pero tengo que aprender a entrar en el otro tiempo, que es como una matriz, como un vientre, donde donde puedo encontrarme con lo introspectivo, lo profundo, pero lo mejor de todo, con lo sincrónico, ¿ya? Y ahí es donde un dato importante. Este año mago es el año de las sincronías y las oportunidades. Por lo tanto, ¿cómo va a terminar el año mago? Oye, y tú no aprovechaste ninguna oportunidad de todas las que se te ofrecieron, de todas las que se te van a ofrecer, porque no te quepa la menor duda que va a ser así. Es decir, eso siempre está ocurriendo. Lo que pasa es que ahora al ingresar al año del mago, se va a hacer más elocuente, pero para ver la sincronía tengo que estar atento, ¿ya? Y un poco más atento para poder atraparlo. A eso en el nahualismo le llaman el centímetro cúbico de suerte, ¿ya? Entonces don Juan le dice permanentemente a Castaneda que, que tiene que aprender a estar atento, que tiene que aprender a estar al acecho, ¿ya? Justamente para tener la velocidad perceptiva, ¿ya? De, de atrapar esa oportunidad, ¿m? Atraparla y aprovecharla. Entonces, eh, vamos a ver cómo nos va a nosotros en ese aspecto, ¿ya? Entonces, es un año de las sincronías. Y la sincronía es la que se ofrece ya en el instante. Es decir, es como eh, el comentario que de pronto alguien hace, ¿ya? Es el comentario que sale en la línea que dice un actor en la película, la letra de la canción que uno escuchando en la radio, en el auto, y, y bueno, he escuchado tantas veces la misma canción, pero nunca le presté atención, nunca estuve atento, po, ¿ya? Y emerge, y aflora, ¿ya? Se hace figura, y así, tomándome el café con la amiga, el amigo, entonces empiezo a descubrir que vivo en un universo sincrónico, donde está lleno de información, ¿ya? Pero la dificultad es que no hago las conexiones. Pues siempre estuvo ahí, pero eh, la que hace la conexión finalmente es la atención por sí sola. Ya no es que tenga que hacer algo especial, ya como una deliberación de conectar las cosas. Cuando yo me voy volviendo más atento, más concentrado, más enfocado, naturalmente veo la conexión. Por eso es tan importante que este año nosotros, año mago, nosotros tengamos como prioridad la atención, ya el estar atentos y entrenarla, disciplinarla, como una voluntad cotidiana, ¿ya? Entonces, dialogo todos los días con el mago, ¿m? Y le digo que por favor me ayude, me colabore a, a no estar disperso, a no estar distraído. ¿M? Eh, Otro elemento importante aquí es el hecho de entender que nosotros estamos eh, la mayor parte del tiempo tan fuera del círculo de la atención, ¿me entiendes? Que
también por eso proliferan los síntomas como del déficit atencional. ¿Mm? Y que también lo naturalizamos. O sea, parece que es tan fácil diagnosticarlo, pero ¿qué significa eso realmente? ¿Cierto? Ahora, eh, otro nahual habíamos dicho la experiencia del goce, que el mago es naturalmente gozador. Entonces, fíjense lo que voy a decir aquí, que eh, en realidad hecho, otro dato importante es el hecho de que tenemos que procurar, ¿ya? Que ese estado de goce sea más frecuente, ¿ya? El goce no es lo mismo que a ver, que la actividad divertida, no es lo mismo, ¿ya? Yo puedo tener muchas actividades divertidas, ¿m? Y estar muy lejos de la experiencia del goce, ¿m? Entonces, que es justamente lo que está muy ausente en nuestras vidas. Entonces, el goce es lo único que en realidad cumple la tarea de poder expandirme, expandirme, ¿ya? Y llevarme a ciertos estados más eh, embriagadores, más extáticos, ya sin necesidad tampoco de droga y alcohol excesivo, ¿ya? Y a veces puede ayudar. El asunto es que ese estado de goce puede ser obtenido de muchas maneras, ¿m? A través de la danza, el baile, la música, entonces, o a través de la contemplación, de un amanecer, estar en lo alto de una montaña, ¿cierto? Ya, ya, montaña tal vez mucho, ¿cierto? Un monte, ya, un cerrito, ya, tal vez eso es suficiente, ya, para muchos de nosotros. Caminar por un bosque, sobre todo ahora húmedo, ¿m? Sentir esa tierra húmeda bajo los pies, si me saco las zapatillas. Entonces, hay varias cosas que tenemos que ir como atendiendo, cuidando. Entonces, ese mago es gozador. ¿M? Eh, por eso, vuelvo a reiterar, donde está el mago, está la serpiente, ¿ya? Lo cual involucra que yo vaya también dándome la tarea de, de poder desentrañar ese sentido del goce, que estaba en todas las culturas está, está presente. Por ejemplo, en los griegos estaba como las fiestas dionisíacas, ¿cierto? Eh, eh, por ejemplo, Dionisio era hermano de Apolo y compartían el mismo templo. Y pasaba que la mayor parte del año Apolo era el que estaba presente. Y, y habían 7 días, más o menos, en que se realizaban las fiestas dionisíacas, que eran las fiestas donde la estructura, la forma, eh, eran, había permiso para que se diluyeran, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el desenfreno, la embriaguez, la danza, el baile, justamente, el canto, eh, eh, la música, que era una música no con forma, no era la música, sino que era una música ditirámbica, ¿cierto? Una música como explosiva, llena de vida, espontánea, ¿ya? Era la protagonista, la danza espontánea, en fin, la sensualidad. Entonces uno dice, oye, qué loco que tuvieran como 7 días en los que se dedicaban eh, a esta experiencia. Pero eso también está en otras culturas, ya con otros nombres. ¿M? El asunto era que de alguna manera se entendía, y yo creo que eso nos hace falta a nosotros, entender que nosotros necesitamos estados de embriaguez, pero una embriaguez que yo entendía muy bien, porque a ese fenómeno los romanos le llamaban la sobrieta ebrietas, que era como una sobria embriaguez o una embriaguez sobria. Entonces, consistía en llegar a un cierto estado, había que educarlo, ya, eh, donde justamente la embriaguez y la sobriedad estaban al límite, miraban cara a cara. Entonces me llegaba a ese estado de éxtasis, eh, y podía saborear ese estado de éxtasis, ¿ya?
no como muchos de nosotros que o no llegamos o nos pasamos de largo, ¿cierto? Entonces, perdemos finalmente lo que nos regala ese estado gozoso, donde, donde de alguna manera el cuerpo se abre, el corazón se abre, eh, nuestras limitaciones se abren y nos entregamos a espontaneidad que tanto necesitamos, esa auténtica espontaneidad. Y hay ese estado de comunión con el momento, con la persona, donde el abrazo al otro es un abrazo auténtico, gozoso, no es de mentira, no es social. Necesitamos tanto eso, ¿ya? Entonces, mucho de hoy en día lo nuestro muy, todo está lleno de simulacros. Entonces, ¿qué ocurre? Que no olviden eso. Entonces, es un año para explorar el goce. ¿Qué es el goce? ¿Cierto? ¿Qué es lo gozoso? ¿Cómo se llega ahí? ¿Mm? ¿Qué podemos descubrir? ¿Qué podemos leer? Y cómo lo podemos experimentar, practicar, ¿cierto? Y el cuerpo ahí es protagonista, sin lugar a dudas. ¿Mm? Entonces también está la semilla, que es el que me dice que me tengo que abrir. La magia está en lo desconocido. La magia está en el misterio, no está en lo conocido, no está en lo familiar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces también tengo que ahí hacer lo posible por salir de ese mundo, pero un poquito tengo que ir a buscar sí, tengo que ir a buscar el cable. Esperen un poquito. Por ahí el mago y la semilla nos pueden ofrendar sostener la atención en el florecimiento, como, como un vehículo, como una motivación. Sí, así es, absolutamente. Y también está por otro lado esta relación, porque también donde está el mago está la mano. Está la semilla, está la mano, está la serpiente. Ahora, este año es un año entonado, entonces no observé bien el guía. ¿Cuál es el guía de este año? Pero hablemos antes de la mano. Entonces, la mano, si alguien puede buscar el guía de este año que viene, puede ser el viento. El asunto es que este año, también como está la mano presente, ahí tiene sentido lo que decíamos recién. Siempre está la mano en todo caso. O sea, lo que estoy nombrando siempre están en todo oráculo del mago. Serpiente, semilla, mano. Sí, y Ya viento, el, el guía. el que cambia. ¿Quién es? Viento. Ah, viento, ya estaba bien. Sí, algo recordaba, que bueno. Ahí vamos a llegar. Imagínate. Entonces, tenemos un año, pero que va a ser tremendo. Entonces, en el caso de la mano, involucra que nosotros la magia se hace justamente a partir de ritos también, a partir de cambiar, como dijimos al inicio, ciertos hábitos. Tenemos que poner el énfasis en eso, cambiar el inventario, salir del inventario. Tenemos que hacer lo posible por eh, y eso exige, en el fondo, de verdad que exige mucha fuerza, porque cambiar un hábito no es fácil, ya, mucha disciplina. Pero ahí está el desafío, porque cuando uno lo logra, es increíble lo que se experimenta. Ya, primero uno se siente vencedor, ya, y no solo eso, uno empieza a descubrir cuánta energía estaba involucrada en sostener eso, que no me servía de nada, como una suerte de parásito, ¿cierto? No sé, como decir, por ejemplo, yo le echo 4 cucharadas de azúcar al té, al café, a lo que sea, si no lo encuentro desabrido, pero combato el hábito y dejo de tomar, no sé, tal vez radicalmente café o té o lo que sea, agua de hierba sin azúcar, y es increíble lo que descubro. Ya, eh, una ligereza, una libertad, un bienestar que no me imaginé que era posible. Ya, entonces, pero hay que probarlo, es decir, decirlo es re fácil, pero yo por lo menos lo puedo decir porque
Yo hace años ya que no le echo nada de azúcar a las cosas. De hecho, yo no entiendo cómo antes disfrutaba tanto la Coca-Cola. La disfrutaba, era impresionante, con hielo era un manjar para mí. Pero ahora me tomo un sorbo Coca-Cola y la verdad que es como almíbar, ¿ya? La encuentro muy desagradable. Ahora, y así, entonces se trata de eso. Es decir, pero no hay nada malo ni bueno aquí. Simplemente tiene que ver también con eh, cuáles van a ser mis desafíos de este año. Es decir, a lo mejor yo puedo decir, no, la Coca-Cola no la quiero sacar de mí, me gusta, pero puedo entonces ya entrar a encarar otro hábito, ya que puede ser de hecho está más apremiante, ¿cierto? Y estamos llenos de hábitos obsoletos, así que puede ser cualquiera de ellos, ¿ya? Eh, por ejemplo, levantarse temprano. Yo encuentro que eso, pero siempre, siempre, no solamente durante la semana, y que uno diga, me voy a levantar todos los días a las 5, todos los días. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Ya? ¿Lo podré hacer? Entonces uno empieza a negociar, que a veces sí, a veces no, y ahí uno descubre, claro, descubre esas luchas interiores, ¿no es así? ¿Ya? Descubre que hay una fuerza ahí. Es que eso es lo entretenido, descubrir que hay algo ahí, que no es llegar y hacerlo. Es decir, claro, con el tiempo, cuando uno va ganando en atención, en disciplina, en energía, las cosas te cuestan mucho menos, mucho menos. ¿Ya? Así que vale la pena aprovechar este año desde esa perspectiva y como desde la presencia de la mano, ¿cierto? Junto al mago. ¿Mm? El mago necesita eh, plasticidad, necesita moverse. ¿Mm? Es curioso también el mago. ¿Mm? Es gozador, curioso. eh, el mago, entonces acuérdense que una mano muy dormida es rígida, inflexible. Entonces, el mago no, pues para hacer sus pases mágicos necesita plasticidad, necesita espacio. ¿Mm? Entonces hay que tener en cuenta todo eso. ¿Qué más? A ver, y el viento que está arribita, ¿cierto? Como guía de este año mago. Y el viento, el nahual portador de la palabra, imaginen. Es decir, qué difícil es hacer magia si eh, yo, yo ya me encuentro eh, como avasallado por, por un diálogo interior incesante, ¿m? Eh, en el que sucumbo permanentemente, ¿ya? Entonces tengo que aprender a elegir palabras de poder. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, es decir, eh, tengo que empezar a la vida a declarar lo que yo quiero, no lo que no quiero. Puedo, porque con muchos detalles yo podría decirle, mira, lo que no quiero es un listado enorme, ¿cierto? ¿Ya? Y quiero que la mayor parte del tiempo hacemos. Pero no, la vida dice, entonces que a mí no me interesa escucharte eso, o sea, dime lo que quieres, por favor dímelo. No, pero es que espera, mira, lo que pasa es que yo tengo súper claro lo que no quiero, ya, para esto, que se repita esto otro, eh, claro, que sea floricanto. La vida te dice, no, sabes que no lo estamos entendiendo, dime lo que quieres, simplifiquemos, dime lo que quieres, ya, dímelo varias veces para yo tenerlo claro. Entonces, lo que en el nahualismo le llamaban el floricanto, ¿cierto? Que fue nombrado ahí. En un arte por floricanto, ¿ya? Un canto desde el corazón con veracidad. Ahí lo están comentando. Así es, pues. Entonces, ese arte, la floricanto, es hermoso porque es una forma de aprender también a embellecer mi lenguaje cotidiano, mis palabras cotidianas, cómo me refiero a la vida, si uno no se da cuenta, como, por ejemplo, acuérdense, atención y viento, atención a las palabras. Despierto el día y digo, ah, puta madre, que hay frío. Ya partí mal, po. Ah, eh, me estoy duchando y el agua salió caliente. Me estoy duchando y salió helada. Me estoy duchando y ya estoy viendo las noticias y me encuentro con puras cosas terribles, ya atemorizantes. Ya, eh, entonces tengo que ser muy cuidadoso con las palabras este año. Eso lo hemos dicho, pero
pero tenemos que tenerlo especialmente en cuenta, porque imagínate la nomenclatura, mago, viento. ¿M? Es decir, mis palabras eh, eh, de alguna manera están especialmente sensibles, ¿ya? A que, a la atención que yo les pongo. ¿Dónde? Entonces, puedo hacer también un trabajo muy consciente, ¿ya? Y comenzar a configurar palabras de poder, frases de poder, que no como una fórmula, sino que son las que tú descubres, las que tú necesitas, ¿ya? ¿Mm? Entonces, de esa forma, uno, y respecto a todo, respecto a la relación con el dinero, a la relación con el amor, en fin, ya, eh, con la voluntad de vivir. Entonces, con qué palabra inicias el día? Eso desde el miércoles tiene que ser ya como algo muy clarito. ¿Con qué palabra inicio el día? Ya, ser muy cuidadoso a eso. Estar a la escucha ya de lo que digo. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? A ver, en relación al viento. Voy a tener la posibilidad, si así lo quiero, de poder también ahuyentar a los hechiceros que están afuera mío. ¿Cómo eso? Que son todas esas personas, que muchos yo los puedo llamar amigos, que son, que abren la boca y todo lo que sale de ellos es apocalíptico, es terrible, ya es tan, es como esta sensación de que todo lo que dicen tiene que ver con injusticia, tiene que ver con, con engaños, ya tiene que ver con pesadumbre, tristeza, ¿m? Vampirismo emocional, dicen por ahí. Absolutamente, pero eso está ahí, están los compañeros de trabajo, está en la jefa, está que yo llamo amiga, amigo. Entonces tengo que estar muy cuidadoso de eso también, ¿ya? ¿Hasta qué punto yo lo admito? ¿Mm? Evidentemente me puedo proteger, pero al mismo tiempo eh, el victimismo encarnado, claramente, tiene que ver en el fondo con que abro mis ojos y despierto mi atención para poder mirar las cosas tal cual son, ya en forma despiadada, como dicen ahí, ya la norma. Claro, porque en el fondo, cuando uno se da la orden a sí mismo, ¿cierto? Cuando uno se da la orden a sí mismo de decir, yo en realidad ya no quiero prestar atención a la victimización, a la autocompasión, eh, al menoscabo, a la desvalorización. No quiero prestar atención. Hay veces que eso implica que muchas personas de mi vida desaparezcan. Y como un año de magia, van a desaparecer y no las voy a ver nunca más. ¿Pero cómo? Sí, pero si eran frecuentes en mi vida. Sí, pero de pronto ya no van a estar. Yo creo que algunos lo han experimentado aquí. Y uno se sorprende, dice, pero ¿cómo que loco? Esa persona yo la veía frecuentemente, compartía esto, en esto otro, y de pronto se la tragó la tierra. Así que atento a eso, ¿ya? Atentos. ¿Mm? Porque si tú dices, yo ya no quiero, lo declaro, dices, bueno, lo que yo quiero, no con el no, lo que yo quiero es sentirme fortalecido en cada diálogo, que cada conversación sea medicinal para mí, que me nutra. Bueno, eso puede suponer entonces que se haga la magia de que muchas personas desaparezcan de tu vida. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Cierto? Cierto. Bueno, y esa persona es la pareja que tú tienes al lado en este momento. Oh, ya. No digamos más. ¿Ya? Entonces, ya, a la que le está haciendo cariño en este momento. ¿Ya? Entonces, eh, puede pasar de todo. Un año mago, tremendo, tremendo. Ya hemos tenido años magos ya, si no es la primera vez. Ya. Después del año mago viene la tormenta, y luego viene la semilla, y viene la luna, y viene el mago de nuevo, y así vamos, ¿ya? Entonces, eh, el asunto es que, alguien preguntó por ahí, claro, porque alguien pensaba que todos los nahuales eran un año. O sea, va a haber un año dragón, un año perro, un año estrella, no. Los años son
semilla, luna, mago, tormenta, y vamos de nuevo con la semilla. Son estos nahuales nomás. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, tiene que ver con el número 4. La semilla es el 4. La luna es el 9, que es la raya y los 4 puntos, en la nomenclatura numérica tradicional. El, el mago, el mago es 2 rayitas, que son 5, es un 5 cada raya, más 4 puntos. Y la tormenta son 3 líneas, y los 4 puntos, el 19, ¿cierto? El 4, el 9, el 14, el 19. El 4 porque el 4 es el autoexistente, el que da la forma, ¿ya? El que organiza. ¿Mm? Entonces, ahora tenemos la oportunidad de organizarnos, pero como a la atención como protagonista. ¿Mm? Y considerando todo lo que hemos dicho, ¿ya? Y así como potente fue la luna, así de potente, sin lugar a dudas, va a ser el mago. Eh, entonces ahí distinguimos varias cositas. Dijimos, hagamos una lista de los hábitos obsoletos o hábitos que yo me doy cuenta que en realidad han sido rebeldes en mí, que yo ya lo he querido dejar, combatir, pero me ha costado. Ahora tengo la ayuda de la atención, ¿ya? Puedo encontrar las formas de disciplinarla, y ponerla a mi favor. Tengo que aprender a aprovechar las oportunidades. No sé cuál es el oráculo de este año. Sí, pues, está siempre en el mago siempre va a estar la serpiente, la semilla y la mano, además del mago. Y el guía de este año, y es un año mago entonado, es el viento. Que el guía es el que siempre cambia. Podría, y siempre va a ser blanco en este caso. Entonces podría ser viento, podría ser el lanzador de mundos, perro, espejo. Pero esta vez es viento. Por eso lo hace muy especial. Ponerle mucho enfoque, mucha atención a las palabras, a las palabras. Ahí hay una clave ahí. ¿Con qué palabra inicio el día? ¿Cuáles son esas palabras de poder que, que yo voy a esculpir, voy a modelar para mí? Ya, yo podría de pronto decir, bueno, durante estos primeros 15 días o este mes, ¿cierto? La frase poder mía va a ser tal cosa. ¿Mm? O sea, ya, inventemos una frase. O sea, yo no sé, yo lo hago, pero esta es mi frase. La frase que a mí me ha acompañado el último mes es, eh, soy voluntad de, soy voluntad de vivir, ¿ya? Soy voluntad de vivir. ¿Mm? Pero podría ser otra cosa, podría ser una palabra, esplendor, luz, majestuosidad, ¿ya? Eh, una palabra que tiene que nacer evidentemente, no copiándosela a otro, sino, o porque lo leí en un libro, sino porque me resuena y o porque tal vez surgió desde la espontaneidad también. A lo mejor hasta la soñé, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que ocupo como una palabra de poder, que me la voy repitiendo, ¿ya? Me la voy repitiendo y la dejo que anide en mí, ¿m? Que me, que de alguna manera, ¿cierto? Eh, esta palabra de poder vaya echando raíces, ¿m? Eh, porque, me lo voy a decir así de esta manera, miren, eh, de alguna forma, si uno observa, eh, este es el ejemplo. Cuando uno es niño y crece, todos te cuentan un cuento. La mamá, el papá, los abuelos, la familia en general, pero no te dicen que es un cuento, te dicen que es la verdad. Entonces, pero andar por la vida creyendo que algo es verdad es muy distinta a saber que es un cuento o un mito. Entonces, mientras una te encarcela y te fija, la otra te abre posibilidades. Entonces,
excepcional, sí. Telúrico, esa es otra palabra que ocupo mucho yo, lo telúrico. La palabra telúrico, Eso. Oye, ¿y tiene que ser una palabra o puede ser una frase, una proposición así cortita? Ya. sí, 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 absolutamente. Así es, Carla. Ya, yo lo recomiendo mucho, ya, pero que surja de ustedes, ¿me entiendes? Ya, eso. Otra cosa, lo que estaba diciendo, entonces nos dicen que cuentan historias, pero dicen que esto es verdad. No nos dicen que es un mito, un cuento. Entonces, ¿qué ocurre? Que vale la pena este año, como tenemos al viento y al mago como protagonistas, que comencemos a mirar nuestras historias, sobre todo vinculadas a nuestros padres, y, y tomarlos como que lo que nosotros sabemos de ellos y ellos de nosotros es un cuento. Ya mis padres contaron un cuento acerca de mí y a mí me contaron un cuento acerca de ellos. Entonces, ahí yo puedo navegar y comenzar a prestar atención eh, a, a lo no dicho o a lo que no tuvo el protagonismo, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo tal vez puedo cambiar la versión de mi padre o la versión de mí mismo en relación a ellos. Tal vez yo tengo la peor versión de mi padre, ya, o la peor versión de mi madre, ya, o la peor versión, no sé, ya, eh, de la familia de mi padre. Y la verdad que no he explorado lo suficiente, ya, entonces yo puedo explorar un poco y descubrir que ahí hay joyitas, hay gemas, hay elementos que en realidad yo los puedo recoger y eso me sitúa de una manera diferente, absolutamente diferente respecto a la vida. Un ejemplo, mira, para que se entienda. Eh, yo crecí con mi abuela y mis padres se habían ido muy jóvenes a otro país, a buscar fortuna, en fin, eran muy jóvenes. Y, y yo no podía entender po, cómo les iban a ir con este recién nacido a otro lugar. Tal vez otros lo hubiesen hecho, ellos no, y me dejaron con la abuela. Aquí me quedé a resguardo. Listo. El asunto es que volvieron como a los 10 años. Entonces, yo con esta abuela, que era mi madre, para mí, eh, ocurre que ella, pero esto yo lo digo ahora como si fuera tan fácil, pero imagínense que fueron muchos años. Es decir, ella siempre me decía de mi madre que era una loca irresponsable. Eso yo crecí escuchando. Mi mamá aquí, mi mamá allá, pero lo transversal, una loca irresponsable. Loca irresponsable. Bueno, el asunto fue que cuando mi mamá llega, yo estaba incapacitado a llamarla mamá. Entonces yo le decía por su nombre. Ya, Carla Gargari le decía yo. Entonces llegaba y ocurría, bueno, acá está mi madre. Entonces y, y yo estaba incapacitado, o sea, no me nacía en absoluto. Entonces mi mamá era mi abuela, mamá y su nombre. Ya ponle tú, Claudia. Entonces me decía, dime mamá. No, no, mi mamá es mi abuela. Entonces a ella le dolía mucho eso, pero al mismo tiempo como que lo entendía, se ponía en el lugar, decía, bueno. Entonces, el asunto es que pasan los años, se muere la abuela, yo me caso, tengo hijos, y mi mamá, ahí pues, y mi mamá, un día estábamos los dos solos, cosa que yo le hacía el quite siempre, y en un momento dado estábamos compartiendo creo que un tecito, algo así, y mi mamá me dice, sí, pues me dice, hijo, yo sé que tú, yo imagino yo de haber tenido ya unos 20, unos 30 años, yo sé que tú crees que yo soy una loca irresponsable. Y dice esa frase, esas dos palabras, y se me conecta toda la historia. Y se me cae un velo, porque yo me di cuenta de que lo que yo sabía de mi madre, y que al mismo tiempo era lo que me impedía acogerla como tal, era que era lo que mi abuela me había dicho de ella, el cuento este, El que era cuento. pasado por verdad, ¿cierto? Disfrazado de verdad. Mamá es una loca irresponsable. Entonces finalmente este cabro queda atrapado, porque ¿cómo yo voy a ser leal a esta loca irresponsable que me dejó abandonado?
Y, y en fin, y ahí saqué un montón de conclusiones. Y me acuerdo que ese día yo terminé durmiendo en el regazo de mi mamá. Es larga la historia, pero así la cuestión, si yo la escribiera en detalle, era, ese fue un punto de sanación ahí, corporal, pleno. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo les digo, tómense en serio, por favor, este año, mago, la posibilidad de reescribir esa eh, imagen que tienen del papá, la mamá, de su niñez, ¿ya? Porque, claro, para el libro autobiográfico, sí, tengo harta historia en realidad, ustedes también, pero claro, a la luz de esto yo tengo un montón. Entonces llega y absolutamente, saben que aprovechen. Entonces, yo lo que sé es un cuento. Pónganse en esa posición. Ya dejo la verdad de lado. Ya, entonces, por ejemplo, en el nahualismo no se habla de verdad, po. El tema es la percepción. Lo que hay es percepción. Ya, por lo tanto, todos son descripciones. Ya, y, y, y la verdad que de pronto nuestra percepción quedó, quedó, es muy parcial o quedó como fijada en un punto en el cual evidentemente yo, por percibir así el fenómeno, sufro. Por percibirlo así, me quedo pequeño. ¿Me entiendes? Por percibirlo así, eh, estoy deprimido. Pero no me doy cuenta, ya, no me doy cuenta porque yo mi vida la leo desde la verdad, desde los hechos, así son, así fueron, ¿ya? Entonces este año te dice, no, hagamos magia, y hagamos magia y reescribamos todo esto, ¿ya? Tenemos las condiciones, ya, pero para eso hay que partir aceptando eso. Lo que yo sé de mí mismo, de mi padre, de mi madre, de mi niñez, ya, es un cuento. Y como tal, me abre un abanico de posibilidades desde el cual yo puedo reescribirlo. ¿Ya? Y poner tal vez la atención en aquello, porque mi abuela me decía, tu mamá es una loca irresponsable, ya, pero ¿y qué más? No, loca irresponsable, pero algo más, ¿o no? Claro, y cuando eso se cae, aparece un montón de características de mi madre, po, que fue con las que yo finalmente tomé, po, ¿se entiende? Porque evidentemente ya eran mucho más eh, eh, nutritivas, no sé cómo decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, de mi madre, yo claramente saqué eh, la capacidad de, de reírme de lo que en otros momentos alguien lo hace llorar, ¿me entiendes? Mi mamá tiene esa característica, ¿ya? Esa como jugular interior, ¿ya? Eh, y así, pues, entonces uno va revisando innumerables cosas en la vida. Por ejemplo, yo soy bien emprendedor, pero no viene por el lado de mi mamá. Entonces uno dice, ¿dónde está esta cuestión? Entonces después, haciendo un árbol genealógico, que realmente mi esposa es la que lo ha hecho, a la cual estoy muy agradecido porque ha sido un trabajo minucioso, claro, viene por el lado de mi padre, pero con mi padre tuve menos relación que con mi mamá, pero no obstante, ahí estamos. O sea, tú vas averiguando, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, empecé a mirar la historia, y claro, de ahí están los emprendedores. Cada uno emprendía a su manera, y yo la mía. Pero ahí está la gratitud. Oye, gracias, emprendedores. Oye, gracias, juglares, gozadores. Acá están los gozadores. Acá están los, eran más rígidos. ¿Me entiendes o no? ¿Ya? Entonces, uno tiene que ir mirando con otro ojo. Entonces, tenemos la posibilidad este año mago, absolutamente, ¿ya? De poder, porque dicen que finalmente ustedes han escuchado esto, que allí donde pongo la atención, ¿cierto? Es finalmente donde también va la energía, ¿cierto? Y de donde y de donde se empieza a construir la historia. Entonces, ¿qué historia? Yo soy un ser histórico, como lo puede ser la Carla, lo puede ser la Silvia, aquí cualquiera de nosotros, el Diego. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de historia yo quiero, ya, de cuál quiero ser autor? ¿Ya? Que es el Moyo Koyani, ¿cierto? El inventor de sí mismo, ¿ya? Entonces, eh, claro que tenemos una posibilidad enorme este año. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Decir algo? ¿Es como que se conectó con algo al respecto? ¿Con el mago, con la semilla? Hay que entrenar la atención para que el próximo año
semilla, hagamos milagros. Claro, para que lo que florezca sea bonito, po, sean buenos frutos, ¿ya? Y ahí uno empieza a darse cuenta la maravilla de los nahuales, como las conexiones que tienen, ¿ya? Entonces yo puedo ir preparando ahora, justamente, ya, lo que viene, lo que viene, y me puedo anticipar en el tiempo. Entonces yo estoy ahora moviendo las piezas, ¿me entiendes? De una manera sigilosa, adecuada, para que en un año, 2 años, 5 años, bueno, ocurra lo que yo fui preparando, ¿ya? Eh, Llegué tarde, hablaron sobre la luna. Sí, 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 hablamos un poquito, no nos detuvimos tanto. Dijimos de la luna básicamente que era el año para pagar la deuda emocional. Y cada uno de ustedes sabrá qué ejercicio hizo. Y que claramente era el año también en que nuestro cuerpo probablemente eh, expresó y experimentó innumerables síntomas, ya, innumerables síntomas. Hasta Eh, el último día. Hasta el último día, claramente. En la luna salieron todos los trapitos al sol. Sí, pues. Si yo, por ejemplo, los síntomas que tuve yo, no sé si alguien puede contar también algo, año luna, estuvieron alojados aquí en el pecho, toda esta zona, o sea, como si fuera un armazón, ¿cierto? Como que yo me pusiera algo ya en el pecho, ya, y sentir esa rigidez aquí, sentir esa como eso que te aprieta, como que algo que se quiere expandir en ti y no puedes más porque está esto metálico, ¿cierto? eh, la rosácea. Entonces, ahí detenerse. ¿Qué significó ese síntoma para mí? ¿Qué descubrí? Bueno, yo descubrí un montón de cosas aprovechando el año de luna, o sea, igual la pasaba re mal, pero con el síntoma. Pero es increíble las verdades, o no verdades, sino que las percepciones que iban ahí como floreciendo. Yo, uy, ya me perdí. Yo en el cuello, si alguien dijo, ¿quién dijo eso del cuello? No sé, pero dijo dolores en el cuello, yo también. Ya. O en la columna o en fin, en mi espalda descubrí como una O los relacionada con lo otro brazos. desde lo emocional. En las caderas y la espalda baja. ¿Ya? Entonces, tal vez otros jaquecas, problema en la vista, que un oído se le tapaba un oído, después se le tapaba al otro, escuchaba poco. ¿Ya no les pasó eso? De que de pronto empezaron a escuchar como menos por un oído, pero después se les quitaba. Sí, eso me Yo pasó fui al mucho. otorrino un par de veces, ¿ah? Sí, se me Desgarro, quitaba después. eh, mucho dolor en el pecho, zumbido. Yo fui al otorrino, fui al cardiólogo, ahí creo que esos dos fueron los que y fui a más de uno para A mí me, cerciorarme de que lo que a decía mí el me, otro, a mí me están operando a distancia. Me falta una ya, operación a la columna todavía. ya, sí, pues. Entonces uno empieza a sacar sueños potentes con la luna, uno empieza a darse cuenta de ya fui a una psiquiatra para ver si era bipolar, ya, bueno, ¿y cuál fue el resultado? Ya, entonces, el asunto es que, claro, uno empieza a descubrir que el cuerpo quiere hablar, el cuerpo quiere comunicarse, el cuerpo está desatendido, no escuchado, era, no era bipolar, qué bien, pues nosotros sentía mucho ya, es verdad, pues Bárbara, ahora te veo, ya, sí, es verdad que ya hemos conversado. Oye, entonces, el asunto es los últimos pitos del oído del año luna. Eso yo fue frecuente, después me acostumbré a sentir un pito en el oído izquierdo. Después empecé a descubrir que significaba otras cosas, pero falta de aire, ¿viste? Entonces, claro, el año luna fue tremendo, en mis extremidades, las rodillas, los tobillos, ya esguinces, lo depresivo, ¿cierto? Entonces, pánico, ansiedad, miedo. Entonces, no, fue un año tremendo. No, van a aumentar, Andrea. Ajá, no, ya, entonces, no, si estamos jodidos, no hay caso. Entonces, mira, el asunto es que, no, claro que sí, po, claro que sí. El asunto es que, como dije, yo dialogo con
hay que aprender a canalizar las emociones que desocultamos y crear magia y goce. Eso es decir, se trata de que se abre una puerta, se abre la puerta de la emoción, de las memorias emocionales, y quieren liberarse. Si la emoción no está destinada a estar encerrada, acumulada, reprimida, tiene que ser descargada. Pero eso nadie nos enseña, no las gestionamos, como dijeron ahí, ya no las liberamos. Entonces ahí están y ya de pronto ya huelen mal, ¿cierto? Es como un agua estancada. Entonces salen con dolor, salen eh, abriéndose paso. Entonces uno este año dice, bueno, yo la integro, la reconozco, lamento haberlas tenido tan al margen, tan desatendida. Por favor, eh, en realidad yo también me quiero sentir liviano. O sea, al irse, también quiero experimentar esa ligereza, ¿ya? Entonces, claro, asistía por el mono, sí. Y el año, ¿cómo se llama? El año mago, el énfasis otro, o sea, la puerta se abre a otra habitación, ¿ya? Y no es que vaya a ser, son otro tipo de experiencias, lo que creo yo, lo que yo siento, ¿ya? Es que en el fondo, eh, lo que uno puede llegar a experimentar es más mental, más que físico, que pueda tener una implicancia física, pero tiene que ver con el hecho de sentirme eh, presionado, asfixiado, no encontrar salida, ¿ya? Eh, pero fíjate en esto, de ahí la confianza en la magia, de ahí la confianza en lo desconocido, la salida es esa confianza. ¿Ya? Si yo, por lo tanto, vamos a tener una lucha entre, entre con la estructura también, ¿ya? Eh, por ejemplo, esta relación que puedo tener yo con el trabajo, de sentir que no es el lugar donde yo quiero estar, lo siento ya hace años, y sin embargo estoy ahí. Entonces, la vida me dice, es que tú no esperes que yo te ofrezca algo, tú sal de ahí. No, pero ¿cómo voy a salir de ahí si no tengo nada? No, mira, si tú salís, yo te ofrezco. Chucha, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el punto, po. Oye, el mago, lo siento, salieron varias oportunidades que están acá y tienen que ver con, falta otra parte, tienen que ver con, Catherine, ¿qué iba a El decir? movimiento de la luna, lo que mencionaste de la sincronía, así lo estoy viviendo. Ya. Así Entonces, dice el. ya, tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con el hecho de que eh, uno empieza a descubrir que también hay una dimensión, como que la magia no tiene condiciones. Entonces, eh, de alguna forma, como decíamos, eh, tengo que trabajar. Cuando hablamos del goce, no es menor, porque el goce es un acto de libertad. El goce emerge en una libertad interior. De lo contrario, es simulacro, ya es un simulacro. Entonces, tengo que aprender a estar más de fiesta. ¿Cómo? Entonces voy a los bares. No, 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 no. Fiestas auténticas, fiestas auténticas. Estas fiestas que yo puedo tener con grupos más acotados, donde, oye, donde está lo que prima es de verdad es la honestidad. Y pasémoslo bien, pero musicalicemos esta estancia, poeticémosla, eh, hagamos locura, hagamos tontera entre nosotros, entiendo, ¿no? Donde de alguna manera me abro a justamente como que la fiesta entendida como el sentido original. La fiesta en su origen es lo disruptivo, es lo que viene, es la desviación, es lo que me viene a sacar de la norma, ¿ya? O sea, la fiesta donde hacen todos lo mismo, no es fiesta, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? La verdadera fiesta es lo disruptivo, la desviación, ¿ya? Eh, entonces ahí donde yo me sorprendo del otro, me sorprendo de mí mismo, eh, donde de alguna manera eh, la fiesta es el gran misterio, por supuesto. Así es nomás. Entonces, eso. Entonces, es una exploración del goce, una exploración del misterio, de lo desconocido, eh,
comprender que, como lo dijimos también, que hay un tiempo que es cronológico y un tiempo esencial, sincrónico. Entonces, yo me abro a esa sincronía, ya, porque existe. Ya, no es que ahora va a aparecer, y antes no, o sea, siempre está. Lo que pasa es que ahora están las condiciones para que yo pueda como captarlo, ¿cierto? Para que yo en el fondo pueda como distinguirlo, ¿ya? Y aprovechar ese tiempo, porque en ese tiempo es como un instante en el que muchos elementos ya se conectan. ¿M? Entonces, eh, un ejemplo de eso, a ver, para que quede claro, es es cuando, porque la pregunta aquí sería, finalmente, ¿qué es la sincronía? ¿Ya? ¿Qué es la sincronía? Para que se entienda así de a la base. Me gusta la idea de vincular las memorias de linaje con un cuento que pulsa múltiples. Sí, pues. Entonces, lo sincrónico, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que hay un momento, vuelvo a reiterar que esto se da, si no es que vaya ahora nunca se ha dado y ahora se va a dar. Entonces, pero para olfatear la sincronía, para palparla y aprovecharla, tiene que ver justamente con darse cuenta eh, de que hay como un relato oculto, ¿ya? Es decir, la vida se me presenta de cierta manera, ¿no? Y, y por debajo de eso, entre bambalinas, ¿ya? Están los que van tejiendo todo eso. ¿M? Entonces, de alguna manera la sincronía es, es cuando yo logro dialo- dialogar con ese tejedor, o cuando lo descubro en la acción, ¿ya? Cuando lo descubro en la acción. Y es ahí donde tú entras en otro universo, ¿ya? Que no es el universo aparente, ¿ya? En el que nos movemos la mayor parte de las veces. Sí, entonces voy a dar un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Porque puedo operar de muchas maneras. A ver, ya. Estoy acordándome un ejemplo mío, un ejemplo real, ¿ya? Ya. Ustedes deben tener los suyos también. En alguna oportunidad, yo recuerdo uno bien bueno, recuerdo que eh, estaba yo en, en un, en un, en un lugar, ¿ya? Donde lo que yo quería, lo que yo buscaba, era en el fondo un libro que a mí me permitiera acceder a un tipo de conocimiento que estaba vinculado en ese tiempo a los nahuales, pero que era desde el punto de vista como le llama José Argüelles, el kin, ¿ya? Entonces, él estudia de otra perspectiva. Entonces, yo buscaba, pero yo no sabía nada de esto todavía. Me adelanté en explicárselo. El asunto es que yo sentía que, que la filosofía que yo había estudiado quedaba corta. Era como que faltaba algo. Yo sentía que era maravillosa en muchos aspectos, pero era como que me, de la sensación interior de que aquí falta una pieza que permita que de desde lo filosófico, ¿me entiendes? Pasar a otro nivel, a otro nivel, donde la magia se pudiese palpar. O sea, yo sentía que había algo más, ya que conectaba el discurso de los filósofos, lo podía conectar con algo mucho más grande, ya que explicaba lo que ellos decían, ya, ya no como una teoría personal, sino como que efectivamente eso estaba reflejando algo grande, ya, y me faltaba, entonces se estudiaban a todos por separado, y, y yo siempre preguntaba, me acuerdo yo, oye, profesor, y esto que dice, a mí me gustan algunos en particular, por Nietzsche, Heidegger, lo que dice aquí, esta parte, cómo se conecta con la vida, cómo se conecta con lo social, cómo se conecta con lo terapéutico, y nunca estaba la relación, nunca. No,
De eso no se preocupa la filosofía. Ya, perfecto, ya. Entonces, yo tenía este apetito. Entonces yo, sin estar todavía ni en las constelaciones ni en el nahualismo, yo dialogaba conmigo y lo comunicaba. Y decía, yo sé que hay algo más. Y yo quiero descubrirlo, quiero encontrarlo. ¿Ya? Ya, perfecto. Y aquí viene. Entonces, un día, un día yo estoy en un baño, en el bar, o sea, este bar que está, antes era más famoso, que está en la subida Aguasanta con Álvarez, el Journal, me acordé. Estamos hablando hace muchos años atrás, ahora el Journal yo sé que está como capa caída, pero en el momento en que el Journal así estaba, era top, top, ¿ya? On fire. Claro, entonces, muchos años atrás, entonces yo, después de muchas cervezas, entro al baño y está lleno de papelitos pegados, así. No sé, impresiones, no sé cuánto, fotografía, clases de matemática, pero lleno, 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 lleno. Yo no sé si alguien leía eso, pero yo me clavé con uno y decía Kim Maya, ponle tú Catalina no sé cuánto, y el número. Y yo anoté el número, ya. Y el otro día llamé y resulta que eh, esta chiquilla me dice, sí, yo hago clases del Solkin, no tenía idea que era el Solkin, y, y yo me voy a ir a México, yo soy mexicana y voy a volver a México ahora en 2 semanas más, pero si tú quieres yo te puedo hacer un taller, si tú podés reunir 2, 3 personas más. Claro, le hablé, junté, y llegó, y fue en mi casa, estábamos los demás, y nos empezó a hablar, y yo ya recibí un regalo, acuérdense de las conexiones, yo ya recibí un regalo eh, en mi cumpleaños que había sido 2 meses antes, 2 meses antes. Entonces yo me encuentro en la micro con un compañero de colegio que no había visto nunca más y me dice, no, estoy viendo en Temuco ahora, oye, que me da gusto verte, estoy acá, me dice, con mi pareja, pero por un rato vine a ver a mis papás. Ah, ya, qué bien. Hoy anda mi cumpleaños. Pero yo lo dije de cordialidad, pues no, no esperaba que fuera. Entonces, el asunto fue que llegó, po. Llegó, no le di la dirección ni nada, me dijo simplemente tú vives donde siempre. Sí, y llegó. El asunto que llega y fue el único que me llevó un regalo. Todos los demás, parásitos, beber y comer gratis. Entonces llega con un regalo, ya, y con la pareja, y, y me dice, mira, este regalo es para ti, ya. Y como se ríen ahí todos, entonces, ya. Y yo abro en una caja, lo abro, y era un libro muy bonito, que se llamaba El encantamiento del sueño. Un libro que ahora lo conoce, era un libro escrito por José Argüelles. eh, es un libro que yo lo miro, lo encontré bonito, lo miré por dentro, en colores, nuevo. Y, y le digo, ¿y esto? Le digo, no, es para ti, yo sé que es para ti. Gracias. Ya lo tomo, lo guardo y lo dejé guardado todo ese tiempo, no lo miré. Y cuando va esta chica, 2, 3 meses después, a hacer el taller en mi casa, estaba el libro puesto ahí en la biblioteca, no eran tantos libros, pero estaba puesto ahí, po. O sea, tampoco era llegar y verlo. Entonces está haciendo el taller y de pronto dice, oye, ese libro, lo saco y le digo, me lo, me lo regalaron. Me dice, pero oye, pero ¿cómo tenés este libro tú? Si este libro hay muy pocos ejemplares. Sí, le digo yo, sí. Y ya, ya Sole, que te vaya bien, chao. Entonces, hay muy pocos ejemplares. Y ocurre que era un librazo, ya, que era el fundamento de todo lo que ella estaba explicando. Entonces, después fue como aprender lo elemental para entender el libro, para comenzar a entenderlo, el tema de los kines, los glifos, ¿cierto? Entonces, eh,
y empecé a avanzar, avanzar, avanzar. Vi solamente esa vez a esa muchacha, ya, pero lo esencial para comenzar, y en el libro venía con un disco, con el disco, tiene un disco que no sacaba los nahuales, entonces me enseñó a usarlo, ya. Imagina la sincronía, como el universo o la vida, como tú quieras llamarlo, atiende tus prerrogativas, ya. Sé que no sé, capaz voy a sacarlo, capaz que haya sido año mago. Entonces llega y luego estoy por una librería en Viña, una librería que vendían puras cosas así media esotéricas, que ya no existe tampoco, ¿ya? Eh, y entro a la librería, empiezo a mirar, ¿ya? Y de pronto, entre los libros, eran libros nuevos, encuentro uno que se llama El Factor Maya. José Argüelles, El Factor Maya, lo miro y lo llevo para preguntarle el precio. Y le digo, ¿cuánto vale este libro? Y me dice, ¿y dónde lo sacaste? No, de allá, pues de al fondo. No, este libro no lo tengo yo. No, pero si estaba ahí, pues. Ya, y me dice, empezamos a hablar del libro, de que cómo aparece el libro ahí, y que quién era José Argüelles, y ya empezamos a hablar. Dije, bueno, ya, pero yo me lo quiero llevar. Y me dice, pásame 5 lucas nomás. Pero el libro estaba nuevo. Y todos los libros que habían ahí en ese tiempo, 20 lucas, 15 lucas en ese tiempo, eran libros caros. Ya, entonces me vengo con el libro y después llego a otro taller, también de esto, y también llego con el libro y me dice, ¿y este libro? Eh, me lo, me lo compré, po. ¿Pero dónde lo encontraste? Y la misma historia, que era un libro escaso, ahora estos libros no los puedes descargar, pero en ese tiempo, imagínate allá 25 años atrás, no sé, no, pero eran libros comunes, po, ¿ya? Entonces, bueno, y ahí es como que se me ofreció toda la información, ¿ya? Además de algunas personas que fueron apareciendo. Lo que quiero decir que esas son las sincronías. A cada cual se le presenta de un modo peculiar, ¿se entiende, cierto? Yo estoy contando cómo se me dan a mí las cosas. A lo mejor a ti se te dan de otra manera, pero la sincronía es algo muy concreto, eso quería decir, es algo muy concreto, ¿ya? Se te ofrece, se te ofrece una información, ¿ya? Entonces es como decir, ya, pero pasaste por esa librería y entraste, entonces como que uno, ¿se entiende? Ya uno cree que pasó por ahí casualmente, ya. Entonces, de alguna manera, algo te va también orientando. Entonces, una cierta apertura. Hay que trabajar. Si nadie está hablando de que vamos a disciplinar nuestra atención este año, pero a nivel extraordinario, no. Pero es una intención. O sea, yo quiero disciplinar mi atención. Yo quiero dar un paso, ¿me entiendes?, en mi concentración. Y eso tiene uno que declararlo, ¿ya? Y como dije yo, esta disciplina de la atención no tiene que ver con algo excepcional. Yo te voy a levantarme todos los días a las 4 de la mañana a meditar media hora. O sea, si tú lo puedes hacer, fantástico. Ya, el asunto es que uno puede desarrollar la atención mientras camina, ¿m? Mientras se ducha. Quiero dar un paso en mi concentración. Eso, tal cual, repitiéndolo a modo de mantra. En fin, ya la atención puede ser educada de muchas maneras, de muchas maneras. Ya, por ejemplo, una que me acuerdo yo, que no se me ocurrió a mí, sino que yo la encontré así es pues, Norma, yo la encontré en los libros de Castaneda, cuando don Juan le decía, a lo mejor a ustedes les sirve. Yo la practiqué, para mí fue muy útil. Era, aprende a caminar, les decía, con los ojos desenfocados, con la mirada desenfocada. Entonces uno diría, pero ¿cómo? Claro, es como que tú vas caminando, pero no miras nada fijo. Entonces, entrena la mirada desenfocada, no te vas a caer, no te va a pasar nada, pero nada lo miras fijo, ¿ya? Entonces desarrollas como una mirada periférica, ¿ya? Practiquen eso, ¿ya? Voy caminando, pero desenfocadamente, ¿ya? Entonces al principio puede
que sientas que te mareas o que te vas a caer, pero sigue practicándola. Después se incorpora. Ya, y es increíble porque a mí me ha servido para leer. Por ejemplo, yo después de ahí, estamos hablando como, tenía como 24 años más o menos. Después, claro, pues después yo podía leer caminando. Era útil para mí, pues. Siempre me gustó leer, entonces yo leía caminando y, y como tenía esta mirada, yo enfocaba aquí, enfocaba en la lectura, pero tenía una mirada periférica al mismo tiempo. Entonces yo sabía dónde estaba el palo poste, la luz que cambiaba, la caída, la escalera, y caminaba nomás. El hoyo que aparecía. Así que practíquenla y uno desarrolla la atención. Entonces hay muchas maneras, muchas maneras. Ustedes podrían a lo mejor meterse ahí, maneras de entrenar la atención. Va a aparecer mucha información. A ver, en danza, pucha, ¿qué decía? En la Bárbara, poner atención a los otros. A ver, ahí. En danza nos enseñan a mirar un punto fijo, pero mirando a los lados, así como una mosca. La clave es enfocar al frente, pero llevar la atención a los lados. Claro, poner la atención a los otros. En los relatos caen sincronías como pistas para resolver algo. En danza nos... Ah, no, ya. Claro, sí, hay muchas formas, ¿ya? Entonces, y formas que están... Bueno, Gurdjieff tiene mucho ejercicio, ¿ya? Entonces, a mí me llamó mucho tener King Mago, porque siempre he tenido falta de atención o concentración. Gustavo. Claro, y ahí uno empieza a descubrir que entonces mi falta de atención o mi déficit atencional, entre comillas, o sea, yo guardo un potencial enorme desde el punto de vista de la concentración. ¿M? Entonces hay que despertarlo, desencadenarlo, ¿ya? Desencadenarlo. A lo mejor, bueno, ¿qué diría el mago? El mago tiene una peculiaridad, que es cuando algo no le interesa, no le interesa. ¿O no, Gustavo? Pero cuando algo te interesa, le dais con todo. ¿O no, Gustavo? Diga algo. Perdón, sí, sí, por eso estoy acá, pues estoy aprendiendo, porque se me han conectado muchas cosas, Eso, son como pequeñas revelaciones. sí. Entonces, Gustavo es como eso, un mago. Cuando no le interesa algo, no hay caso. Y es lo peor. Por ejemplo, imagínate tenerlo en un colegio ya tan formalizado o con aprendizaje y cosas que no le interesan, que él en lo profundo siente que no despierta ningún apetito, nada. Y, y nadie lo mira desde ahí, nadie lo lee desde ahí. Pero cuando al mago le interesa algo, vuelvo a reiterar, va con todo, ¿ya? Va con todo y la verdad que ahí se vuelve disciplinado, ahí Oye, sí, y busca, ¿sí? yo siento que probablemente él que comenta que desde la básica que siente que tiene problemas de concentración o de atención, lo más probable es que eso haya sido una etiqueta que le pusieron los profes. Y escuchó por ahí, oye, este niñito no se concentra. Y ahí quedó, po, Y ahí quedó. la profecía La, autocumplida, que la clase obviamente era más fome. se puede deshacer eso, se puede Claro, y la deshacer. clase era más fome, Sí, claro. po, obvio, po. Tiene alguna conexión al mago con el mago del tarot. No sé, Isabela. Yo no sé mucho, yo no sé mucho de tarot en realidad. Alguien que aquí sepa, a lo mejor puede decirlo. ¿Puedo Eh, aportar? Gustavo, sí, sí, Norma. No, soy Neri. La Neri, ya, Norma. Dale, Neri, dale. El mago del tarot con el mago tienen mucha relación, porque ambos son creadores. Y algo que quería aportar es un hallazgo que hice con la trecena de la atención que hay que sostener para poder ir ciclando con las consignas que te proponen o sea, los distintos tonos. Y para poder estar ahí al acecho con esas consignas hay que estar muy atentos. Sobre todo para eso, siento esto del punto de atención, estar atentos para poder cambiar el punto de atención a tiempo. Por ejemplo, caigo en el victimismo, bueno, enseguida puedo prestar atención para poner el punto en otro lado y, o sea, y salir de esto.
Así que Sí, eso era lo que quería decir. sí, no. Que en Castaneda le llaman el punto encaje, ¿cierto? El punto encaje, por si alguno aquí lee Castaneda, ese punto de atención, claro, es el punto encaje. Todo eso es real, po, no son ficciones. Ya, gracias, Mary. Ya, Gustavo, ¿qué pasó? No, lo que quería agregar que de lo que había escrito, la falta de concentración y atención, es que a mí me pasaba en básica, que yo tengo esas imágenes, que yo miraba por la ventana, y lo dije alguna vez en un comentario en los chats de WhatsApp, que yo miraba los árboles afuera y me volaba con el movimiento de los árboles, el viento, la hoja, ese juego de luces con el sol y todo eso. Y yo me quedaba pegado y me iba para allá, y no existía la clase. Eso quería agregar. No, eso es, sí, eh, sí, es que yo te entiendo, mira, yo no soy mago, pero tengo al mago en un lugar importante dentro de mis nahuales. Pero Diego primero, Diego, Ah, sí, bueno, voy a tratar de hacer lo más cortito posible, pero dar un par de ejemplos de sincronía. Uno súper directo, que me pasó como hace un par de meses. Una persona nueva en mi trabajo y yo era el encargado de capacitarla, hacerle las inducciones. Y justo, la palabra que más van a ocupar cuando empiecen a tener sincronía es la palabra justo. Y justo vivía cerca mío, entonces nos bajamos en el metro y me despido de esta persona. Obviamente también yo creo atraía esta sincronía porque de alguna manera, fuera de lo moral, estáis haciendo un bien en el sentido de prestar atención, servicio y incorporar a esta persona. Y le digo, ya, chao Camila, que vamos a aprender mañana y pensemos en lo que vamos a aprender mañana. Y cuando digo aprender, pero calcado así, prender, se encienden las luces de la calle. Entonces, son como pequeñas señales, pero ese es como un dato muy puntual y la verdad lo que quería transmitirles, una experiencia súper profunda de el año, ya más del año, no el año pasado, pensando que todavía estaba en el año luna, año semilla. Yo todo el año pensando, ya, pues semilla, ¿cuándo voy a florecer? Pues cuándo voy a lograr salir de la casa de mi abuela, cuándo voy a encontrar una persona que me acompañe, una compañera o a estar cómodo. Y justamente en la transición al año luna, ya en lo último, yo creo que incorporé un poco más de abandono, como que lo solté y resulta que estaba en Santiago, viviendo en la casa de mi abuela, y cada vez que era fin de semana me iba a la quinta región, entonces no ofrendaba nada a Santiago de echar raíces ahí, pues sobre todo un año semilla. Y ¿cómo se llama? Resulta que termino yendo a un concierto solo, a ese nivel de solo, pero hay que atender los deseos del alma, porque yo quería ir al concierto, fui solo. Y iba con una chaqueta bien vistosa y camino ahí, encuentro una persona que vendía unas chaquetas muy lindas y yo iba de cabeza a comprarme la azul eléctrico, que yo soy noche de azul eléctrica. Pero de repente dije, oye, quiero incorporar otros conceptos en mi vida y me compré la roja. Había la misma, pero en roja. Yo nunca me compré ropa roja. Y como que todos me celebraban, ¿no? Y el rojo siempre atrae, harta energía y todo. Tú mismo una vez me dijiste, podrías probar una camisa roja, si te quiero ver con una camisa roja, lo tenía ahí en alguna constelación. Entonces, como andaba con mi chaqueta y me compré esta roja, me la puse y en el concierto se me terminó quedando la chaqueta con la que había salido el día, pues andaba con la nueva. Yo dije, bueno, será parte de un ciclo anterior, era una chaqueta linda, pero se me quedó en el concierto, fui. Y al salir ahí, era un sábado, como era día de concierto, me di cuenta que estaba en Santiago, que estaba solo, y nadie me había acompañado al concierto, que no tenía con quién ir y la cuestión, no conocía a nadie, pero en un momento lo empecé a tomar con un poco más de fuego en mi corazón, de transformar ese dolor en ternura y ser más estratégico como guerrero también. Y dije, oye, si esto es así, es porque realmente nunca estoy en Santiago, es un fin de semana y me voy a la quinta región. Entonces, voy a buscar un depa, voy a salir de la casa de mi abuela y de a poquito voy a anidar otra energía. Pero como que le dije a la vida, en vez de achacarme con esto, vamos. Y al otro día tenía otro concierto, que ahí sí iba a ir con un amigo, y fui con mi chaqueta roja. Y voy escuchando el audio, y era día uno de la trecena del dragón. Súper rojo. Voy escuchándote ahí mientras caminaba por San Miguel,
y decía, hay los nuevos inicios, todo el tema, vaciarse y todo, y resulta que en ese concierto conocí a mi actual pareja, mi actual polola, que además me invitó a conocer a su familia, que me abrió una red, pero tremenda de gente en Santiago, o sea, a lo que voy yo, literalmente, de un día al otro, cambió todo, pero al 1000%, pues, y hay muchos conceptos ahí, como que fui a ese concierto solo, tomé un poco de empoderamiento, tuve el abandono del año semilla, como ya, si esta cuestión ya no puedo hacer más, algo va a aparecer o no sé qué, y no solo fue ella, sino que también fue la oportunidad de encontrar un departamento, como que todo cambió tremendamente, entonces las sincronías están justo donde tienen que estar. Sí. Oye, gracias. Bueno, tremenda historia, sí. Son como esta historia nos van nutriendo. Ya nos vamos a ir despidiendo ya, pero al mismo tiempo yo quería tomar algo que dijiste tú, Diego, respecto a la atención, que no lo habíamos dicho, para que quede dicho por lo menos que la atención también es un acto de amor a sí mismo y a los otros. Eso, cuando yo pongo atención en algo, como una deliberación, ese es un acto de amor, ¿cierto? Por lo tanto, la atención en la comida que preparo, en el café que me preparo, o sea, no solo le echo miel al cafecito, azúcar, o compro un café rico de grano, sino que le pongo la atención en la preparación. Ahí se transforma, cuando la atención está disponible en lo que preparo o en esta conversación, algo ocurre, se convierte en algo sagrado, ¿m? En un acto de poder, ¿cierto? En un acto enamorado. Por lo tanto, la atención es clave, es clave. Y cuando eso está presente, aparece el respeto, la gratitud y esa sensación de estar enamorado, enamorado de la vida, que tanto necesitamos. Aprovechemos esto, por favor, este año, que comienza este miércoles. Bueno, y claramente nosotros vamos a seguir conversando el mago, si esto es como un anticipo nada más. Así que agradecido a todos ustedes, pues. ¿Ya? Gracias. Muy agradecida. Gracias, Pianizo. Muchas gracias. 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 Todo. Buena, gracias. Pues la chaqueta acá roja. Ya. Chao. Gracias. Oye, gracias. Chao, gracias. Chao. Muchas bendiciones. Chao. 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 Chao, chao, gracias. Chao, Enzo. Gracias. Un Chao. abrazo. Chao. Chao. Abrazo, abrazo. Mañana nos encontramos. Día Caminante del Cielo mañana. Nos vemos. Estén bien. Mañana es rojo, Diego. Mañana es rojo. Eso. Ya. Todos de rojo mañana. actuando. Gracias, Enzo. Sí. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias.